Hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un vídeo que, de verdad, les va a encantar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un escándalo que sacudió Turquía, un caso que involucra a dos de las estrellas más queridas del país, Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Les suena el nombre? Apuesto a que sí. Hoy vamos a desentrañar los detalles de este drama, vamos a hablar de las acusaciones, de las declaraciones, de todo lo que se dijo y se rumoreó. Y créanme, la historia es más compleja de lo que parece. Vamos a descubrir qué pasó realmente, qué hay de verdad y qué es simplemente un rumor. ¿Están listos para entrar en este mundo lleno de chismes, drama y mucho, mucho interés? Porque yo sí. Así que si son nuevos por aquí, les recomiendo que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que les traeré siempre contenido interesante y lleno de sorpresas. Vamos a empezar. Bueno, para entender bien este caso, primero debemos retroceder un poco en el tiempo y recordar el éxito arrollador de las series turcas. ¿Quién no se enganchó con Erkenci, conocida en español como Pájaro Soñador? Esta serie fue un fenómeno, un éxito mundial, y por supuesto, sus protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman, se convirtieron en las estrellas más brillantes del momento. La química entre ellos en la pantalla era innegable e explosiva. Y esto, como era de esperar, alimentó los rumores de un romance fuera de la ficción. La gente, los fans, todos querían que fueran pareja en la vida real. Las redes sociales se inundaron de fotos, de vídeos, de especulaciones. Era inevitable. Y por un tiempo, la pareja fue bastante discreta, pero se percibía una relación cercana. Salían a cenar, se les veía juntos en eventos. Todo parecía un cuento de hadas. Pero, como en toda buena historia, la calma que precedió a la tormenta. Y la tormenta llegó, y lo hizo con fuerza. Asterisco asterisco el auge y la caída, Erkenci y el romance rumoreado asterisco asterisco. El fenómeno Erkenci no solo conquistó los corazones en Turquía, sino que también arrasó en países de todo el mundo, incluyendo España, Italia, y gran parte de Latinoamérica. La trama, llena de comedia romántica, conflictos familiares y un elenco atractivo, atrajo a una audiencia fiel. La historia de Sanem, una joven aspirante a escritora, y Can, un fotógrafo aventurero, cautivó a millones de espectadores. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman era el ingrediente secreto del éxito, una chispa que traspasaba la pantalla y se percibía en cada escena, en cada mirada. La serie impulsó las carreras de ambos actores a niveles estratosféricos. Demet Özdemir, con su encanto natural y su talento para la comedia, se convirtió en un ícono de estilo y una de las actrices más solicitadas. Can Yaman, por su parte, consolidó su imagen de galán, atrayendo a miles de admiradoras con su físico y su carisma. Juntos formaron la pareja de moda, la it couple de la televisión turca. El éxito de la serie, sin embargo, fue un arma de doble filo. La intensa atención mediática y la presión de los fans crearon un ambiente propicio para la especulación y los rumores. La pregunta ¿están juntos Demet y Can en la vida real?, se convirtió en un mantra en las redes sociales. Los fans analizaban cada foto, cada gesto, cada comentario, en busca de pruebas que confirmaran su romance. Durante un tiempo, la pareja mantuvo una postura discreta. Evitaban las declaraciones sobre su vida personal, pero se mostraban cómplices en eventos y entrevistas. Se les vio juntos en fiestas, en cenas románticas, y compartiendo momentos divertidos en las redes sociales. Estas apariciones alimentaron aún más los rumores, generando una expectación constante sobre el futuro de su relación. Los fans soñaban con una boda, con hijos, con una vida de cuento de hadas. Pero detrás de las cámaras, la situación podría haber sido diferente. Las presiones de la fama, las exigencias de la industria y las personalidades de ambos actores pudieron haber creado tensiones y conflictos. Las primeras señales de alarma, como mencioné al principio, fueron sutiles: un distanciamiento en las redes sociales, la falta de fotos juntos, comentarios en entrevistas que denotaban cierta incomodidad. La calma, como suele decirse, precede a la tormenta. Y la tormenta, en este caso, fue devastadora. Asterisco asterisco el estallido, declaraciones, acusaciones y la guerra mediática asterisco asterisco. El punto de inflexión llegó con una serie de declaraciones cruzadas que sacudieron a la industria del entretenimiento turca.
El silencio inicial, el distanciamiento, se rompió abruptamente con acusaciones veladas, indirectas y comentarios que dejaban entrever una relación en crisis. Demet Özdemir fue la primera en romper el silencio. En entrevistas comenzó a hablar de decepciones, de malas interpretaciones y de un comportamiento que no le agradaba. Sus declaraciones eran ambiguas, pero la comunidad online y la prensa turca se encargaron de interpretar cada frase, cada gesto, en busca de pistas sobre el conflicto. La actriz, con su elegancia y su estilo, no se explayó en detalles, pero dejó entrever una relación que no cumplía con sus expectativas. Las redes sociales se inundaron de especulaciones. ¿A quién se refería Demet? ¿Era Can el objetivo de sus críticas? Los fans y los medios de comunicación analizaron cada palabra, cada expresión de la actriz, buscando señales que confirmaran sus sospechas. La intriga, el morbo y la curiosidad estaban servidos. La respuesta de Can Yaman no se hizo esperar. El actor, conocido por su carácter fuerte y su franqueza, reaccionó con una defensa pública. En un principio, negó las acusaciones y acusó a Demet de buscar publicidad y atención. Sus declaraciones fueron más directas y confrontativas, lo que encendió la mecha de la polémica. La prensa turca, ávida de noticias sensacionalistas, se volcó en el caso. Cada declaración, cada paso en falso, cada publicación en las redes sociales, era analizada con lupa. La situación se volvió más tensa, más personal. La guerra estaba declarada. Las acusaciones se fueron intensificando. Rumores sobre celos, sobre comportamientos inmaduros, sobre supuestas exigencias de Can comenzaron a circular. Se hablaba de control, de manipulación, de un ambiente tóxico. Por otro lado, se decía que Demet no había sido transparente con Can, y que ciertas actitudes habían decepcionado al actor. Las acusaciones eran cada vez más graves y se multiplicaban. Los medios de comunicación difundieron testimonios de personas cercanas a ambos actores, con el objetivo de obtener información de primera mano sobre el conflicto. El caso se convirtió en un tema de debate nacional, generando opiniones polarizadas y divisiones entre los fans. En medio de este huracán mediático, la pregunta clave era, ¿quién tenía la razón? ¿Quién mentía? ¿Qué era verdad y qué era invento? La realidad es que al final, nadie lo sabe con certeza, porque en estas situaciones, la verdad suele ser muy subjetiva y cada persona tiene su propia perspectiva. ***, las consecuencias, impacto en las carreras y en la imagen pública ***. La polémica tuvo un impacto significativo en las carreras de Demet Özdemir y Can Yaman. La presión mediática, las críticas y los rumores afectaron la imagen pública de ambos actores. Las marcas con las que trabajaban se vieron envueltas en el escándalo. Algunas empresas decidieron romper sus contratos de publicidad, mientras que otras se mantuvieron cautas, esperando a que la tormenta amainara. Los inversores y los anunciantes, temerosos de verse salpicados por el conflicto, tomaron decisiones estratégicas para proteger sus intereses. Los fans, divididos en sus opiniones, se volcaron en las redes sociales para defender a sus ídolos. Grupos de fans se formaron para apoyar a Demet o a Can, y cada declaración, cada publicación, era objeto de debate y análisis. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde los fans se enfrentaban, defendiendo a capa y espada a sus respectivos ídolos. La reputación de ambos actores sufrió un desgaste. La imagen de galán y de chica perfecta, cuidadosamente construida a lo largo de años de trabajo, se vio empañada por las acusaciones y los rumores. Los medios de comunicación, con su afán de sensacionalismo, contribuyeron a la difusión de información parcial, generando desconfianza y dudas en el público. Era un momento muy delicado para ambos. La presión era enorme. Los actores se vieron obligados a enfrentar críticas, especulaciones y acusaciones que afectaron su vida personal y profesional. ***, intentos de reconciliación y el final inevitable ***. En medio del caos, hubo quienes intentaron mediar y suavizar la situación. Amigos en común, intermediarios y representantes de ambas partes trataron de encontrar una solución que permitiera a los actores seguir adelante con sus carreras sin perjudicarse mutuamente. Se barajaron diferentes opciones, como una declaración conjunta para calmar los ánimos, o un acuerdo para evitar declaraciones públicas que pudieran avivar la polémica. Sin embargo, al parecer, la herida era demasiado profunda y el orgullo, muy grande. La reconciliación, como se dice, nunca llegó.
A pesar de los intentos de mediación, la situación no pudo ser revertida. Las diferencias entre Demet y Can eran irreconciliables, y la tensión entre ambos se mantuvo durante mucho tiempo. La posibilidad de una reconciliación, tanto personal como profesional, se desvaneció con el paso del tiempo. Con el tiempo la tormenta amainó, pero las cicatrices quedaron. Ambos actores siguieron adelante con sus carreras, protagonizando nuevas series, trabajando en nuevos proyectos. Pero el recuerdo del escándalo siempre estuvo presente, y las preguntas sobre lo que realmente ocurrió entre ellos seguían sin respuesta. *** El legado, lecciones sobre el amor, la fama y la privacidad. ***. Tras el escándalo, tanto Demet Özdemir como Can Yaman continuaron sus carreras profesionales, demostrando su talento y profesionalismo. La vida, como suele decirse, sigue adelante. Demet Özdemir con el tiempo se casó con el cantante Oğuzhan Koç. Aunque su matrimonio también ha estado rodeado de polémica, la actriz ha seguido trabajando en proyectos exitosos y consolidando su carrera. Can Yaman, por su parte, continuó su carrera internacional, participando en proyectos en Italia y otros países. El actor ha demostrado su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes culturas. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué lecciones podemos extraer del escándalo entre Demet Özdemir y Can Yaman? En primer lugar, es importante recordar que las relaciones, incluso las que vemos en la pantalla, son complejas. Lo que vemos en la televisión es solo una parte de la historia, y la realidad, a menudo, es muy diferente. Las relaciones románticas, especialmente en el mundo del espectáculo, están sometidas a presiones adicionales: la exposición mediática, la opinión pública, las exigencias de la industria, la competencia profesional. En segundo lugar, este caso nos recuerda lo peligroso que es el mundo de la fama, la presión mediática y la exposición pública. A veces los errores y las decisiones se magnifican, y pueden tener consecuencias muy negativas para la imagen y la carrera de una persona. La fama puede ser un arma de doble filo, que puede generar una gran alegría pero también mucho dolor. Y por último, nos enseña la importancia de la discreción y de la privacidad, especialmente en momentos de crisis. La exposición mediática excesiva puede agravar los problemas y dificultar la resolución de los conflictos. La privacidad, en estos casos, puede ser un escudo protector que permite a las personas proteger su intimidad y sus emociones. ***. La pregunta final: ¿qué pasó realmente? ***. Así que, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué pasó realmente entre Demet Özdemir y Can Yaman? La respuesta, lamentablemente, es que probablemente nunca lo sabremos con certeza. Solo ellos conocen la verdad, y parece que prefieren mantenerla en secreto. Lo que sí sabemos es que su relación, tanto en la pantalla como fuera de ella, fue un fenómeno, y que su historia nos dejó una valiosa lección sobre el amor, la fama y la fragilidad de las relaciones humanas. Es probable que existieran diferencias de personalidad, presiones de la fama, y expectativas que no fueron cumplidas. La intensa exposición mediática y la presión de los fans pudieron haber sido un factor determinante en el conflicto. Es probable que existieran malentendidos, celos y diferencias irreconciliables que condujeron al final de su relación. La verdad, como suele ocurrir, se encuentra en un punto intermedio entre las versiones de ambos actores. Probablemente existieron errores de ambas partes, y el contexto en el que se desenvolvieron las relaciones pudo haber influido en el desarrollo de los acontecimientos. El caso de Demet Özdemir y Can Yaman nos recuerda que las relaciones humanas son complejas y que la fama y la exposición mediática pueden ser destructivas. Nos enseña la importancia de la privacidad, la discreción y la responsabilidad en el mundo del espectáculo. ***. Conclusión: un capítulo cerrado en la historia del entretenimiento turco. ***. Y bueno, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado este análisis del caso de Demet Özdemir y Can Yaman. Como vieron, es una historia llena de drama, de intrigas y de muchas especulaciones. Pero creo que logramos desentrañar algunos de los detalles más importantes. Hemos explorado el auge y la caída de la relación, los rumores y las acusaciones, y las consecuencias que tuvo en sus carreras. Hemos analizado las lecciones que podemos aprender de esta historia. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Conocían la historia? ¿Tienen alguna opinión al respecto? Me encantaría leer sus comentarios. Compartan sus ideas, sus teorías, todo lo que quieran.
Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, denle me gusta al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Gracias por verme. Nos vemos en el próximo. Un abrazo y hasta pronto.